Listo. Entonces, Hola, profe, buenas noches. hola. Como les indicaba, ahorita esta ya es la última parte y es lo último que vamos a ver como temática del curso ¿Qué actividad? y es sobre la parte de los resultados, pues, de ese artículo científico. Entonces, yo en estos resultados lo que voy a expresar es simplemente datos experimentales y el comportamiento de esos datos, pero sin indicar el por qué o la razón. Cuando yo, por ejemplo, voy y busco un artículo científico y en ese artículo científico, en el título, encuentro resultados y discusión o resultados y análisis de resultados, entonces en esa misma parte de la estructura va a estar tanto los datos experimentales que obtuve pues de esas metodologías que apliqué y voy a tener también la parte de la explicación del porqué de esos resultados, o sea, de los razonamientos que yo como autor llegué para indicar por qué se presentan esos resultados. Pero en el caso de este artículo está dividido resultados, luego estará la parte de análisis de resultados o discusión, que es lo mismo, y ya, bueno, les iré explicando pues uno por uno con el ejemplo. Entonces, los resultados, en este caso, cuando solo aparece el título de resultados, sin nada más, voy a poner allí, voy a describir, también puedo utilizar tablas gráficas para describir esta parte de los resultados que obtuve después de hacer mediciones en campo, de aplicar metodologías, pero nunca voy a explicar como tal el razonamiento o el porqué de esos resultados. Sí explico el comportamiento de si fue mayor, si fue menor, pero nunca voy a decir por qué fue mayor o por qué fue menor. Simplemente voy a exponer datos y a indicar si fue mayor o fue menor, pero solamente hasta ese punto. ¿Tienen de pronto alguna pregunta o duda? Dale, Daniel. No, profe, qué pena, fue sin culpa. Ah, bueno, listo, dale. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, voy a continuar. Bueno, esta parte que está aquí es el mismo ejemplo que hemos trabajado de las garrapatas y las vacas, entonces les voy a leer estos resultados y luego pues les voy a ir explicando cosa por cosa para que lo tengan pues muy presente y lo entiendan de una manera más detallada. Entonces, los resultados que ellos obtuvieron de todas esas metodologías que establecieron en campo y que lo vimos hace 8 días es el siguiente. En cuanto a las cargas parasitarias en los grupos de estudio, o sea, ese conteo que ellos realizaron, me indica que la carga parasitaria varió ampliamente a lo largo del estudio, tanto para los grupos que estaban en la finca que se encontraban ubicadas en el Tolima, como para los grupos de vacas que se encontraban en el Valle del Cauca. Entonces hay pues diferencia entre esos estudios y allí me indica que hay unas figuras, dicen las figuras del 1 al 3, se presentan los promedios de conteos para el periodo de evaluación para las dos regiones estudiadas. Luego más adelante les voy a mostrar las gráficas y se las voy a explicar pues una por una. Luego de allí me está hablando de los resultados que ellos obtuvieron al momento de hacer el peso de la producción de leche y la relación con la cantidad de garrapatas que presentaban pues esas vacas. Entonces, lo que ellos me indican aquí es que en los datos de la finca que está ubicada en el Valle del Cauca, que se llama Lucerna, hicieron algo y obviaron los conteos que habían tenido de los grupos, del grupo de vacas que estaban siendo ordeñadas a mano. En esta finca pues los habían dividido por ordeño mecánico y ordeño a mano y ellos indicaron que habían obviado este conteo porque los resultados que obtuvieron, esos datos fueron atípicos. ¿Qué quiere decir eso? Que se salían de lo normal, de lo conocido, o sea, estaban tan diferentes que dijeron, no, sabes, no podemos realizar como tal una comparación con los demás grupos porque son datos que se salen de lo normal y para la investigación no nos sirve. ¿Por qué pasó eso? Puede ser de pronto por algún error humano, hicieron algo mal en el conteo, bueno, algo pasó ahí, pero entonces ellos indicaron esa parte, dijeron, bueno, hicimos el conteo de las garrapatas en este grupo de animales, me las ordeñaban a mano, pero se presentaron dificultades porque esos resultados fueron atípicos, entonces decidimos no tenerlos en cuenta ni mostrarlos como tal en nuestros resultados. Y dice que, bueno, los animales de mayores requerimientos nutricionales tuvieron los mayores conteos, siendo estos más bajos en el grupo de hembras horras,
eso que dice ahí de hembras zorras simplemente se refiere a las vacas que no están produciendo nada de leche. Y dice que en comparación con los demás grupos en producción. Ahora más adelante les voy a explicar punto por punto, pues para que les quede aún más claro. Luego menciona que el mismo comportamiento se observó en el caso de la finca del Tolima, denominada El Chaco, donde se presentó que la carga parasitaria estuvo influenciada por el grupo de producción al cual pertenecían los animales. En este caso, entonces, ellos lo dividieron por la cantidad de leche que producían los animales y que esa cantidad de garrapatas se vio influenciada por la cantidad de leche que producían esos animales. Luego menciona que dentro del análisis de relación, que entre la cantidad de garrapatas y la producción de leche, pues obtuvieron ciertos resultados que los van a mencionar aquí. Entonces dice que se encontró para los grupos de la finca El Chaco, que está ubicada en la región del Tolima, que en el mes de agosto hubo una correlación positiva entre la cantidad de garrapatas que presentaba el animal con la cantidad de leche que producían, y en este caso dice que las vacas que producían más leche presentaban más garrapatas. Esta correlación, sin embargo, no se presentó o no se encontró en el grupo de media producción que tenía similar componente racial. Entonces, aquí ellos me están indicando, pues, solamente los resultados. Ellos me dicen, bueno, se presentó mayor o menor cantidad de garrapatas, dependiendo de la cantidad de leche, pero en ningún momento me están indicando el por qué las vacas que más leche producían tenían más garrapatas, o por qué las vacas que necesitaban mayores requerimientos nutricionales, presentaron mayor cantidad de garrapatas. O sea, ellos aquí no nos dan explicación de nada y normalmente cuando yo hago algo de esta parte de los resultados es de esta manera. Simplemente expongo datos, indico su comportamiento, pero no doy el por qué. Solo doy el por qué cuando ese título dice resultados y discusión. O sea, cuando están unidas esas dos secciones, entonces ahí doy tanto los resultados y de una vez voy explicando el porqué de ellos. ¿Les queda claro esta parte o tienen alguna duda respecto al concepto? Profe, ¿cuándo es que ponemos la conclusión cuando dice resultados y qué? No, conclusión es otra cosa que ahora se les voy a explicar, pero el análisis de esos datos se ponen cuando el título aparece en el artículo. Miren que aquí este título solamente me dice resultados. Si se da el caso de que en el título diga resultados y análisis de resultados o resultados y discusión, pues yo en este texto que redacto tengo que indicar tanto los resultados que obtuve en campo con su comportamiento, pero también debo explicar el por qué. Pero en este caso ellos lo tienen dividido por varias secciones. Entonces aquí simplemente van a exponer resultados y me están indicando que solamente son los resultados. No me van a hacer ningún análisis referente a esos resultados que obtuvieron en sus metodologías o en los datos pues que tomaron de campo. Simplemente exponen los resultados y el comportamiento. Aquí sí puedo indicar fue mayor, fue menor, pero nunca voy a decir el por qué. ¿Listo? ¿De pronto alguien tiene alguna otra pregunta respecto a esto? Bueno, entonces voy a continuar. Muchachos, para poder llegar a unos resultados, a obtener resultados, pues en mi artículo yo debo plantear ciertas cosas para poder llegar a ello. Y lo primero que tengo que hacer es el objetivo, eso lo vimos en la primera clase y yo se les indiqué pues cómo se debían plantear los objetivos de la manera correcta. Luego de allí, para poder yo cumplir esos objetivos o esa meta, que en este caso, por ejemplo, de este artículo era contar esas garrapatas, era algo que ellos tenían en su objetivo, el conteo de esas garrapatas en los animales. Y para poder llegar a esta meta de ese conteo, pues tuve que establecer una metodología o unos materiales y métodos, pues para poder como tal cumplir con ese objetivo. Pero cuando yo establezco esos materiales y métodos, pues obviamente de esos datos que tomo en campo, o por ejemplo, si no hago un artículo tomando datos en campo, sino que lo hago es de revisión, entonces los datos o la información que yo tengo de internet, de lo que otros autores han hecho respecto a mi tema de investigación, entonces pues voy a obtener de eso que yo leí o de los datos que tomé en campo, pues ciertos resultados. Entonces miren que es como una cadena para al final llegar a esos resultados. Pero con estos resultados yo voy a lograr cumplir
el objetivo que me propuse al inicio de mi proyecto de investigación o en este caso pues de estos artículos o de un trabajo de grado. Entonces para que lo tengan muy presente que esta cadena es muy importante porque en muchas ocasiones cuando redactan los trabajos de grado no lo tienen, no lo ven de esta manera, sino que simplemente van como poco a poco avanzando, pero de una manera que no va encadenada y al final cuando llegan a los resultados se dan cuenta que no pudieron cumplir con el objetivo que se plantearon. Para que lo tenga muy presente, todos los objetivos que yo me planteé en un proyecto tengo que sí o sí cumplirlos. Lo que se puede aprobar o rechazar es la hipótesis, pero los objetivos los debo cumplir. Si yo indiqué que iba a medir o a hacer algo, tengo que llegar a ese objetivo. Entonces, es como muy importante que yo haga este esquema. No quiere decir que dentro de mi documento final lo vaya a poner, porque no lo voy a poner, pero sí para yo entenderlo mejor y saber que, bueno, sí voy a lograr a cumplir este objetivo que tengo que, obviamente, por obligación cumplirlo para que mi investigación sea válida. Si yo no lo hago de esta manera, pues en muchas de las ocasiones va a llegar que aplico toda la metodología y al final pues obtengo unos resultados, pero eso no me va a llegar a cumplir ese objetivo. Entonces, para que lo tengan como muy presente, que tener como este orden lógico y que yo de alguna manera debo establecerlo de esta manera para que me quede bien mi trabajo de investigación, para poder llegar a cumplir ese objetivo. ¿Listo? ¿Dudas respecto a esta parte? Bueno, entonces aquí está el siguiente objetivo que ellos se plantearon, que era relacionar esa productividad de leche y con la cantidad obviamente de garrapatas que producían estos animales o que tenían estos animales, perdón. Entonces está el objetivo planteado, los materiales y métodos que ellos establecieron para poder cumplir con esta meta o con este objetivo y al final están los resultados que obtuvieron de estos materiales y métodos que aplicaron, pues en el caso de ellos, en campo. Entonces también es lo mismo, aquí simplemente les estoy graficando de dónde ellos empezaron y hasta dónde llegaron. Entonces aquí ya vamos a empezar como a ver la parte de los resultados de una manera más detallada. Y en este caso, esto ya se los había leído, lo voy a leer, pero pues ya les voy a explicar como tal las gráficas que ellos tienen allí. Entonces, la carga parasitaria en los animales que estaban pues en este estudio indica que varió ampliamente dependiendo de los grupos que estaban ubicados en una región y en la otra región, en el Tolima y en el Valle del Cauca. Y me indica que en las figuras 1, 2 y 3 se van a presentar los promedios de conteos para el periodo de evaluación para las dos regiones estudiadas. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que si yo voy a poner una figura, siempre antes de poner la figura, tabla o una imagen, debo hacer como una pequeña descripción, introducción a ella, donde me indique qué voy a presentar ahí, o sea, que me indique al lector qué es lo que va a ver en esas gráficas para que medio entienda de qué se tratan pues estas gráficas. ¿Por qué? Porque en este caso en los resultados simplemente voy a exponer datos, aquí no voy a explicar, pero entonces con esto que hago aquí introduciendo a esas imágenes o a estas figuras en este caso, es para que el lector entienda qué estoy expresando en esas gráficas. Entonces, en la primera gráfica que ellos tienen aquí, tienen la evaluación en las fincas del Tolima. Entonces, allá tenían 5 fincas y me indican la cantidad promedio que está aquí en el eje Y de garrapatas que tenían las vacas o que presentaban las vacas, pues dependiendo de la finca donde estaban. Entonces, pues según estas gráficas me indica que esta finca denominada San Javier o llamada San Javier fue la finca que más garrapatas presentó y dice que alrededor de 80 garrapatas promedio por animal se presentaban pues en esta finca. Y luego de allí pues me indica cada una de las fincas y me establecen unas letras. Estas letras pues más adelante cuando ustedes vean estadísticas las van a entender un poco mejor, pero me hace referencia a que estadísticamente las barras que presenten diferentes letras, sí va a haber como tal una diferencia estadística. Si miramos la cantidad de garrapatas, pues uno dice, no,
si hay diferencia estadística, por ejemplo, si hay diferencia en cantidad de garrapatas entre esta que se llama Alta del Chaco y Calicanto, pues porque aquí son 40 y aquí son un poquitico menos, o por ejemplo en esta que dice aquí, con esta dice que son como 20 y acá hay 40 garrapatas, entonces viéndolo de esa manera yo podría decir, no, pues si hay diferencias porque aquí presentan 20 garrapatas los animales y en esta de acá presentan 40 garrapatas. Pero cuando se analiza estadísticamente en esos programas, indica que no hay diferencias. O sea, en cantidad, cuando lo vemos así, vamos a decir, no, sí hay diferencias, pero estadísticamente no las hay. Cuando se hace un análisis de datos estadísticos, va a haber cierta cantidad que se permite entre, por ejemplo, tratamientos o grupos que yo tenga de medición, donde me va a indicar que no va a haber diferencias. O sea, aquí este que dice Ternera Chaco y este de Calicanto, estadísticamente son iguales. Estadísticamente no presentan ninguna diferencia y son iguales. No importa que hayan en cantidad 20 garrafatas de diferencia, estadísticamente serían iguales. Eso para la primera gráfica. En la segunda gráfica ya me muestra otra hacienda que está en el Valle del Cauca, pero ya es con la producción de leche de esas vacas. Por ejemplo, la primera dice que las vacas que mayor leche producían, pues presentaban alrededor de 400 garrapatas por animal. Y luego, pues ahí me va indicando lo mismo, por ejemplo, estas que están acá, que son secas, que no están produciendo leche, presentan alrededor de 200. Y en este caso, si hay diferencias estadísticas, presentan una letra diferente, indicando que entre las vacas que más leche producían y las que menos, o las que no estaban produciendo o producían poquita leche, sí hay diferencias estadísticas. Y aquí en las de mediana producción, pues también indica, me da el valor que son como alrededor de 300, 350 garrapatas por animal, pero me dice que estadísticamente no hay diferencias entre las vacas que producían más leche, o sea, la producción alta, y con esta medión 1. Y la tercera gráfica, entonces ya es una comparación entre dos fincas del Valle del Cauca y también pues me indica el mismo conteo, me dice que en esta finca Isabela se presentó mayor cantidad de garrapatas, alrededor de 300 garrapatas por animal, y que en esta finca Lucerna se presentaron menos, como 250, 200, y hay diferencias estadísticas entre estas dos. No tienen que entender todavía esa parte de estadística porque ya cuando estén por allá en cuarto semestre lo van a ver, pero sí por lo menos entender que cuando se presenta diferente letra va a haber una diferencia entre los conteos. ¿Listo? Para que no se vayan como a enredar en esa parte estadística, pues porque ahora no lo tienen que entender. Y también comprender que entre más leche produce el animal, más cantidad de garrapatas presenta. ¿Alguna duda respecto a esto? No, profe. Bueno, esta parte es la última parte de los resultados y en este caso, pues ahí ya están haciendo como tal la relación entre la cantidad de leche y la carga parasitaria en el animal. Entonces, aquí mencionan que para los datos de la finca Lucerna, como ya les había dicho anteriormente, esos conteos de garrapatas en los grupos que estaban siendo ordeñados o en el grupo que fue ordeñado a mano, pues no los tuvieron en cuenta como tales sus resultados. Y ya luego, pues de ahí me empieza otra vez a hablar que los animales con mayores requerimientos nutricionales presentaron mayor cantidad de garrapatas. Y dice que fue más bajo esos conteos de garrapatas en las vacas que no estaban produciendo absolutamente nada de leche. Y ya luego por acá abajo me dice, el comportamiento se observó en la parte de la finca del Tolima. Dice que es diferente pues a la finca a la finca del Chaco, donde se observa que la carga parasitaria estuvo influenciada por el grupo de producción al cual pertenecían los animales. Entonces, en este caso me está indicando que la cantidad de garrapatas iba a estar influenciada por la cantidad de leche que producen los animales, siendo los individuos de alta producción los que presentan mayor carga parasitaria que los demás grupos. Dentro de los análisis de correlación, estas dos variables
de las dos variables, perdón, se encontró que para los grupos que estaban en la finca del Chaco, en un mes determinado hubo una correlación positiva entre la cantidad de leche que produce el animal y la cantidad de garrapatas, y eso es lo que está aquí en esta figura que ahorita se las voy a explicar. Y dice que esta correlación, sin embargo, no se encontró en el grupo de mediana producción que tenía el mismo componente racial. Entonces, en este caso me está indicando que estas vacas tenían el mismo componente racial. ¿Qué quiere decir eso? Que todas estas vacas de esta finca, el Chaco, eran de la misma raza, pero que la diferencia entre la cantidad de garrapatas que presentaba cada animal no era por la raza, no se establecía por la raza del animal, sino que en el caso de esta finca se establecía era por la cantidad de leche que producía. Y exactamente es esto, es lo que se ve en esta gráfica, porque aquí en el eje X pues está la cantidad de litros de leche que el animal produce, y acá la cantidad promedio de garrapatas pues que presentan esos animales. Y miren que aquí más o menos los que producen alrededor de 25 litros de leche, un poquitico menos de 25, tienen 50 garrapatas, pero los que producen 5 litros de leche presentan menos de 10 garrapatas. Entonces ahí se puede ver esa correlación positiva que menciona aquí, que entre mayor cantidad de leche produzca el animal, mayor cantidad de garrapatas se va a presentar en él. ¿Tienen preguntas o dudas respecto a esta parte? Profe, una pregunta. Dime. Entonces, respecto a lo que usted dijo ahí, en este caso que usted dio, los resultados están divididos como en tres partes. O sea, creo que en uno explica los resultados de la producción de leche, en otro la carga parasitaria y el tercer punto sería como la relación entre estos dos, ¿cierto? Exactamente. ¿Y sabes por qué? Porque cuando al inicio se plantearon el objetivo, tenían esos tres puntos. O sea, era un objetivo general, pero dentro de ese objetivo general, yo incluso con color le señalé los objetivos específicos implícitos que estaban allí. Y eran esos tres. Lo primero, pues el primero que tenían era establecer la relación. Pero pues para poder yo establecer una relación requiero de al menos dos variables. Entonces luego de ahí estaba la cantidad de garrapatas que producía el animal y la cantidad de leche que producía el animal. Y al final, pues establecían la relación entre esas dos variables. Entonces, sí, exactamente los resultados se dividen tal cual. Incluso aquí están en los gráficos, solo que yo pues los uní, pero mira que aquí está, si ves, producción, análisis de datos y acá está el conteo. ¿Listo? Entonces, en el objetivo general que ellos tenían, lo dividieron en esas tres partes. Indicaron que iban a hacer el conteo de las garrapatas y que iban a tener en cuenta la productividad del animal y la parte del análisis de datos, que sería en este caso esa relación entre esas dos variables, entre la producción de leche y la cantidad de garrapatas. Entonces, sí, es exactamente lo que están mencionando ahí. Y en los resultados lo voy a dividir de esa manera, porque obviamente por decirlo así, tendría tres objetivos que debo cumplir. Debo tener para cada uno de esos objetivos planteados unos métodos y unos materiales. Miren que aquí está dividido. Y adicional a eso, en los resultados también debo obtener tres resultados que son la producción de leche, la cantidad de garrapatas y el último que ya es el análisis de datos, que es esa correlación. Entonces, si en los objetivos me planteo tres objetivos específicos, entonces en mis materiales y métodos debo plantearme tres metodologías, pero pueden pasar algo, que en esas metodologías que yo planteé, por ejemplo, con una metodología que yo planteo, puedo alcanzar dos objetivos específicos, porque puedo medir cosas en esa metodología que me sirve para alcanzar esos dos objetivos específicos. Entonces, se puede dar el caso que se presente eso, que yo utilice una metodología y que esa metodología saque datos, obtenga datos para cumplir con un objetivo específico, por ejemplo el 1, y el objetivo específico número 2. O sea, pueden tener la misma metodología, solo que voy a obtener datos diferentes que me van a llevar a cumplir ese objetivo. En el caso de este artículo, tuvieron que establecer pues, por cada objetivo que tenían ahí, establecer una metodología diferente para poder llegar a obtener un resultado por cada uno de esos objetivos que se plantearon. Entonces, sí están como los tres datos ahí que estás mencionando, y es debido a los objetivos que ellos se plantearon. Listo, ¿Listo? profe, gracias. ¿Hay de pronto alguna pregunta? ¿O todos tienen claro como esa parte? Bueno, entonces ahorita ya voy a pasar a hablar sobre la discusión.
Y esta parte de la discusión también la pueden encontrar en los artículos como análisis de resultados, y es exactamente lo mismo. En el caso de este artículo, ellos la nombran discusión, pero análisis de resultados y discusión es exactamente lo mismo, para que lo tengan presente, que de pronto vayan a internet y encuentren algún artículo y vean, no vean esta parte de discusión, sino que vean la parte de análisis de resultados, pues tengan presente que es exactamente lo mismo. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer ya es como tal explicar, dar ese porqué de esos resultados que se presentaron, que fue lo que mostré anteriormente. O sea, tengo que explicar por qué se presentaron esos resultados. Obviamente yo tengo que tener un conocimiento previo, y ese conocimiento previo, ¿de dónde lo obtengo? Pues de lo que yo investigué en internet. Siempre cuando yo voy a discutir respecto a algo que obtuve en una investigación, tengo que ir a buscar en internet qué han obtenido otros autores respecto a mi tema de investigación. Entonces ahorita pues les voy a mostrar cómo lo hicieron aquí en este artículo, y cómo tomaron de base lo que otros investigadores, autores habían hecho, para poder respaldar lo que obtuvieron ellos en esos resultados y en toda su investigación. Y adicional a eso, y es muy importante, es que aquí en esta discusión o análisis de resultados siempre debo llegar a dar respuesta a esa hipótesis planteada. No importa que se rechace o se apruebe, pero siempre en este punto debo llegar a indicar eso. O sea, se cumple o no se cumple. No quiere decir, y ahora más adelante se los voy a presentar, de que yo tenga que escribir si la hipótesis se cumple por estas razones y estas razones. No, o sea, no se expresa de esa manera, pero sí yo como investigador tengo que llegar a concluir esa parte. Bueno, yo planteé una hipótesis al inicio de mi investigación. En esta discusión voy a ver, ¿la cumplo, no la cumplo? Si la cumplí, entonces, pues, ¿por qué la cumplí? Si no la cumplí, ¿por qué no pude llegar a cumplir eso? ¿O por qué la rechacé? Entonces, para que lo tenga muy presente, que siempre en este punto de la discusión tengo que llegar a dar respuesta a la hipótesis que yo planteé al inicio de la investigación, pues en la parte de la introducción. Entonces ya les voy a leer lo que hay aquí en el ejemplo, y les voy a ir explicando pues poco a poco para que les quede más claro. Entonces, para ellos dicen ahí que los efectos negativos de la carga parasitaria, pues de esas garrapatas sobre el animal, puede variar según la resistencia de cada individuo, y a su vez la resistencia depende de la raza del animal, del estado fisiológico y de su estado de salud. Entonces él aquí se está apoyando, se está dando una información a priori antes de dar como tal su discusión, de decir, bueno, en esta finca o en estas fincas sucedió esto por estas razones. Entonces, él antes lo que hace es tener ese conocimiento previo, se basa en lo que otros autores pues han investigado y ya han establecido que se presenta de esta manera. Para este caso, entonces aquí indica que esa cantidad de garrapatas se va a ver influenciada por la raza del animal, por el estado fisiológico en que se encuentre ese animal y por el estado de salud. O sea, esas también pueden ser razones por las que se puedan presentar garrapatas en estas vacas. Luego, entonces aquí ya él inicia pues con lo que obtuvo en su trabajo. Dice, es importante llamar la atención al que en el presente estudio se observaron conteos más altos, indica que 5 veces más en los grupos de esta hacienda Lucerna comparados con aquellos observados en la hacienda del Chaco. Él aquí me indica porque resulta que cuando yo realizo una investigación, obviamente todo no puede ser perfecto, a mí se me pueden de pronto escapar cosas, de pronto yo no vi que algunas cosas podían ser importantes y que debía tener en cuenta porque podrían afectar un poco mis resultados. En el caso de ellos indican que ellos ahí no tuvieron en cuenta dos factores. El primero es que no tuvieron en cuenta que en una de esas fincas usaban acaricidas. O sea, ellos en el estudio no lo tuvieron en cuenta. Ya cuando fueron a ver los resultados y vieron, uy, no, se presentan en esta finca 5 veces más cantidad de garrapatas que en la otra, pero ¿por qué si las vacas son, por ejemplo, de la misma raza? O sea, son de la misma raza porque en una finca hay más garrapatas y en la otra finca hay más garrapatas y las vacas son de la misma raza. Ah, no, una de esas razones es porque nosotros no tuvimos en cuenta que es que en una finca
se utilizan acaricidas y en la otra finca no. Entonces, esa es una de las razones de por qué se presentan 5 veces más garrapatas en una finca que en la otra. Esa es la primera razón. La segunda razón que ellos establecen es que las condiciones climáticas también pueden hacer parte de esta explicación para que se presente mayor cantidad de garrapatas. Una finca está ubicada en el Valle del Cauca y la otra finca está ubicada en el Tolima. Entonces, dado ese caso, las condiciones del clima, por ejemplo, la temperatura puede influir en que entre una finca se presente mayor cantidad de garrapatas y en la otra pues menor cantidad. Más acá abajito dice, respecto al componente racial, se debe recordar que los animales en los grupos del Valle del Cauca son animales que son cruzados, o sea, son animales criollos que pertenecen, dice que hay un sistema silvopastoril, yo ya les había explicado esta parte del sistema silvopastoril, pero pues ya les voy a recordar qué es. Ese sistema silvopastoril es una dieta que es balanceada, es una dieta de alta calidad, y pues me indica que había dos sistemas de alimentación, que estaba la dieta de alta calidad y la otra dieta donde solo alimentaban a las vacas con pasto. Entonces, luego de allí, pues me menciona que esto permite evidenciar que bajo las mismas condiciones de raza, los sistemas silvopastoriles presentan beneficios que reducen la carga parasitaria en los animales. Entonces ellos aquí me están indicando, bueno, los animales son animales de la misma raza, incluso están en la misma finca, pero resulta que estaban divididos en dos grupos. Un grupo estaba alimentado con una dieta de alta calidad y otro grupo estaba alimentado con una dieta de solo pasto. Los animales que estaban alimentados con la dieta de mejor calidad presentaron menor cantidad de garrapatas que los animales que tenían deficiencias alimenticias. Mire que acá al inicio me dice que la cantidad de garrapatas también por el estado de salud del animal puede variar pues en este animal. Entonces acá pues ellos están mencionando, no, es que en este caso los animales que estaban mejor alimentados presentaron menos garrapatas en comparación a los que no estaban pues tan bien alimentados. Luego, más adelante me dice, es importante recordar que la garrapata presenta una especial predilección por la raza Bos tauros, en la cual se ha demostrado una mayor reacción granulítica ante esta infestación de garrapata. En este caso, esta raza Bos tauros es una raza que no es criolla, es pura. Y se presenta como algo muy parecido con los perritos, y es que los perritos criollos sí les da como garrapatas, y esto, pero no les afecta tanto como a un perro que es puro. A los perros puros les da hasta granos, bueno, les pasan muchas cosas y se enferman, en cambio a un perro que es criollo no, y es debido a eso, que al ser cruzado presenta genéticamente mayor resistencia a un animal que es puro. Luego, como pueden ver, él aquí se apoya siempre en información de otros autores, o sea, él tiene que tener una base para decir, bueno, lo que yo digo es cierto, porque es que otros autores ya han investigado y encontraron lo mismo que yo investigué, lo mismo que yo encontré en esta investigación. Entonces, luego de aquí dice, de igual forma, se ha identificado 6 genes que brindan resistencia a bovinos que están cruzados y que son capaces de ofrecer protección en diferentes estaciones del año. Entonces aquí vuelve otra vez y me menciona, los animales que son criollos, que son cruzados, van a tener genéticamente una resistencia a estas garrapatas. Por esta razón, el componente genético es importante en las explotaciones, siendo en Australia recomendado el cruce entre estas dos razas para controlar las garrapatas pues, en las granjas, ya que se disminuye el número de garrapatas sobre el animal. Si un animal es criollo, van a presentar menor cantidad de garrapatas. Esto es la discusión obtenida en la finca del Valle del Cauca, que me indicó dos cosas. La primera es que la cantidad de garrapatas va a diferir del sistema de alimentación donde se encuentren los animales. Si la dieta es de mejor calidad, entonces esos animales van a presentar menor cantidad de garrapatas. Eso fue la primera razón que ellos me dieron respecto a los resultados que obtuvieron en esos conteos. La segunda razón que ellos me dieron en esta finca, o el razonamiento o el porqué de esos resultados, es que la raza también influye en la cantidad de garrapatas que presente el animal. Si la raza es pura, va a presentar mayor cantidad de garrapatas porque no tiene esos genes resistentes a este tipo de animales. Y ahora vamos a ver los resultados y la discusión que ellos hacen respecto a ese análisis de esos resultados en la otra finca ubicada en el Tolima. Entonces aquí en esta finca
se determinó que la carga parasitaria de los individuos estuvo influenciada por el grupo de producción al cual pertenecían los animales. Entonces aquí en este caso ya no me están hablando tanto como de diferente tipo de alimentación, ahí no me están mencionando ni los pastos, ni si era una dieta, otra dieta, sino que aquí ya me están indicando que en el Tolima, en estas fincas, la mayor cantidad de garrapatas se presentó es por la producción de leche. Y más adelante me va a explicar por qué los animales que producían mayor leche tenían mayor cantidad de garrapatas. Entonces dice, el análisis de varianza mostró que los individuos de alta producción tenían una mayor carga parasitaria que los otros grupos. Asimismo, en fechas específicas durante el monitoreo, como en el mes de agosto, hubo una correlación positiva entre la carga parasitaria y la producción láctea para el grupo de alta producción. Esta fue la misma gráfica que les presenté en la parte de los resultados, donde se veía que a mayor cantidad de leche producía el animal, mayor cantidad de garrapatas presentaba como tal. Esta correlación, sin embargo, no se encontró en el grupo de mediana producción, o sea, en las vacas que producían menor leche, no se presentó esa misma correlación que entre más cantidad de leche, pues más garrapatas, y dice que y tenían el mismo componente racial. Entonces aquí me está indicando, bueno, en esta finca las vacas eran de la misma raza, pero la diferencia es que las vacas que presentan mayor producción de leche presentan más garrapatas. El resultado, aquí la discusión está enfocada es a la producción de leche, no al componente racial ni a la alimentación como tal, sino a la producción de leche, en comparación a esta finca del Valle del Cauca, que sí influenció la cantidad de garrapatas de lo que se estaban alimentando, pues de las dos dietas que mencionan allí y de la raza del animal. Luego, pues acá más adelante me dice que esta correlación, sin embargo, no se encontró en los grupos de mediana producción. Bueno, por acá dice, esto lo corrobora lo descrito, me menciona ahí estos autores, en cuanto a que el estado fisiológico de esas vacas durante el periodo, dice, durante el periparto, este que está aquí es un estado fisiológico que se presenta 10 días antes del parto, el día del parto y 10 días después del parto. Es como un periodo que tienen como ahí en cuenta. ¿Por qué lo tienen en cuenta? Resulta que las vacas cuando están próximas a parir requieren pues ciertos nutrientes porque obviamente van a tener un parto y un parto es algo que no es fácil, donde el cuerpo pues requiere de muchas cosas y en este caso pues requiere de una buena alimentación y adicional a eso van a haber otros factores que van a influir es que cuando la vaca está próxima a ese parto, los niveles de estrés son muy altos. Y si un animal o está estresado, bueno, hasta una persona, obviamente su estado de salud no va a ser el mejor. Cuando su estado de salud no es el mejor, entonces va a estar más propicio a que este tipo de, por ejemplo, de parásitos externos, pues estén en las vacas en mayor proporción. ¿Por qué? Porque es una vaca que no está bien de salud. Adicional a eso, como requiere una alimentación que sea demasiado nutritiva y normalmente no se da que la alimentación de estas vacas en ese periodo sea tan nutritiva, va a presentar deficiencias. Entonces, ellos me indican aquí que, claro, esas vacas que se encuentran en ese periodo de periparto, que son las vacas que mayor leche van a producir, porque este es el periodo donde las vacas más leche producen, cuando están allí, cuando paren al ternero, es cuando más leche producen las vacas. Entonces me indica, bueno, el estado fisiológico como tal es la influencia para que esas vacas con mayor producción de leche presenten mayor cantidad de garrapatas. ¿Por qué? Porque las vacas en este periodo tienen una alimentación que no es eficiente, o sea, es una alimentación deficiente, y adicional a eso, tiene altos niveles de estrés. Entonces, estos dos factores son muy importantes para que en estas vacas que producen más leche, pues se presente mayor cantidad de garrapatas. Entonces, ahora aquí en la siguiente diapositiva, esta es la hipótesis que ellos se plantearon. Entonces, según lo que yo les expliqué ahorita en la discusión, les voy a preguntar si se cumple o no se cumple y por qué. La hipótesis que ellos se plantearon allá en la introducción es la siguiente. Dice, los factores propios del animal, como el estado fisiológico, el componente racial, el estado nutricional, puede influir en la carga antiparasitaria. Esa hipótesis que ellos
se plantearon ahí según los resultados y la discusión, ¿se aprueba o se rechaza? ¿Quién me dice? Para mí sí se aprueba, profe, o sea, sí es cierto. ¿Por qué? Porque en el momento de la discusión estaban hablando pues de lo que, por ejemplo, los animales que no fueran, por decirlo así, de pedigrí, tenían como más resistencia a los parásitos. Entonces, aquí en la hipótesis hablan del estado fisiológico y del componente racial. Y además de lo que usted hablaba de que la alimentación pues también influía mucho en lo de la cuestión de tener parásitos. Ujú. Entonces, ¿y los demás qué dicen? ¿Están de acuerdo con eso que está mencionando ahí Sebastián? Sí, profe. Sí, profe. Sí, es, Entonces, para todos se aprueba la hipótesis que ellos se plantearon. Bueno, esto que está aquí, que les voy a poner a continuación, es un resumen que yo hice para que ustedes lo entiendan de esta manera. O sea, obviamente yo no voy a poner en mi texto esto así, o sea, no voy a poner la hipótesis y aprueba y voy a poner punticos y a mencionar. Miren que ellos aquí simplemente pusieron todo un texto y en ningún lado me mencionaron si la hipótesis se aprobaba o no se aprobaba. Simplemente con los razonamientos y la explicación de lo que ellos obtuvieron en su investigación me indica si se aprueba porque todo lo que mencionaron en esa hipótesis me lo comprobaron aquí. Y al final me están indicando que sí se aprueba. Simplemente yo les pongo estos para que lo tengan presente. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan un proyecto, ustedes deben llegar a esto. No lo van a incluir dentro de su proyecto, pero sí lo deben tener aparte para ustedes y saber, bueno, si se aprueba, no se aprueba, por qué se aprueba, por qué no se aprueba. Que al final el lector va a entender si se aprueba o no se aprueba, así como lo hicimos nosotros, pero es muy importante que ustedes lo tengan presente. En algunas ocasiones pues les preguntan esta parte, y si al final se aprobó o no se aprobó como tal la hipótesis que plantearon al inicio de la investigación. Entonces, en este caso, esto fue un resumen que yo realicé pues de toda esa discusión que les leí ahorita. Y pues es lo siguiente, en el estudio se encontró que animales en un estado fisiológico de alta producción de leche presentan mayor cantidad de garrapatas, siendo más susceptibles ya sea por la alimentación deficiente o por los altos niveles de estrés. Y ahí está la parte del estado fisiológico. Ahora vamos por lo segundo punto, que es el componente racial. Dice, se evidenció que el componente racial es una variable relevante, pues animales con cruces, que son criollos, presentan mayor resistencia a las garrapatas debido a sus características genéticas. Entonces allí ya está la respuesta a ese componente racial y ya luego de ahí vamos a tener pues esa parte del estado nutricional. Y es, en cuanto al estado nutricional, se encontró que animales alimentados con estos sistemas silvopastoriles que mejoran pues la calidad de la dieta, la carga parasitaria fue menor en comparación a los que solo consumían pastos. Entonces aquí son como los razonamientos de por qué si se aprueba esa hipótesis y es lo mismo que ellos nos explicaban como tal en la discusión. ¿Dudas respecto a esta parte? ¿Les no, quedó profe. todo claro? Resultados y discusión y análisis de resultados. Profe, yo no entendí muy bien la primera tabla de resultados. Esta parte, Sí, bueno, aquí en este punto simplemente ellos lo que hicieron fue el conteo de las garrapatas y en las gráficas, sino que obviamente no es para que ustedes lo vean estadísticamente porque ustedes todavía no han visto estadística, lo van a ver en cuarto semestre, entonces por allá ya van a entender cuando les hablen de estas diferencias estadísticas. Pero sí para que lo tengas presente es que ellos por medio de estas tablas lo que querían describir era el promedio de garrapatas que presentaban los animales en cada una de las fincas donde hicieron la evaluación. Entonces, por ejemplo, aquí me tomaron 5 fincas donde hicieron ese conteo de garrapatas en el Tolima. Y me indicaron que esta finca San Javier es la finca que mayor cantidad de garrapatas presenta y me mencionan aquí una cantidad. Entonces, aquí ellos simplemente lo que querían expresar era eso. Y que si había diferencias entre fincas entre la cantidad de garrapatas. Entonces, mira que esta primera finca que se llama Alto Chaco presenta diferencias con esta última que se llama San Javier porque presentó mayor cantidad de garrapatas. Aquí dice que fue alrededor de 100 y por acá alrededor de 40. Entonces me dice, entre estas dos fincas sí se presentaron diferencias entre la cantidad de garrapatas que presentaba cada uno de los animales. Y lo mismo está en esta segunda gráfica. Esta segunda gráfica ellos lo hacen, pero ya lo hacen es con los grupos que dividieron en esta hacienda de Lucerna de acuerdo a la cantidad de leche que producían. Entonces ellos aquí simplemente me ponen son esos resultados.
Midieron cuánta leche producían los animales, estaba dividido en grupos, entonces en este caso me dice, bueno, los que tienen una producción alta presentaron esta cantidad de garrapatas. O sea, todos estos datos que están en estas gráficas simplemente son los resultados que ellos obtuvieron del conteo de las garrapatas. En el caso de las leches, de las vacas que más leche producían, contaron alrededor de 350 vacas en el animal. Entonces ellos aquí simplemente me están expresando son esos resultados, ni me están dando como tal una explicación de por qué, porque la explicación está en la discusión. Aquí simplemente me está diciendo, vea, nosotros contamos unas garrapatas y los conteos nos dieron de esta manera. Acá lo dividieron por fincas en el Tolima y en este caso de esta hacienda, como tenían dividido era por grupo de animales de acuerdo a la cantidad de leche que producían, entonces exactamente me expresaron los datos. Me dijeron, bueno, las vacas que producían, tenían mediana producción de leche, se encontraron alrededor como de 300 garrapatas en el animal. Ah, no, las vacas que no estaban produciendo nada de leche presentaron alrededor de 150 garrapatas. Las que tenían mediana producción presentaron casi 200 garrapatas. Entonces aquí simplemente me está describiendo lo que ellos obtuvieron después de realizar esa metodología del conteo por cada uno de los grupos que estaban divididos, ya sea por fincas o por cantidad de leche producida. Es lo único que está expresando en esas gráficas. ¿Listo? Y es como lo que deben de entender, porque les digo ya, más adelante van a ver la parte estadística, pero aquí lo que les debe quedar claro es que en estas gráficas simplemente están expresando esos datos. La cantidad de garrapatas que encontraron dependiendo del grupo de vacas o de la división que ellos tenían. En el Tolima lo dividieron por fincas y en el Valle del Cauca lo dividieron por la cantidad de leche que producían y esta tercera gráfica es que en el Valle del Cauca hicieron el conteo en dos fincas diferentes. Entonces simplemente me están mostrando los datos de cuántas garrapatas obtuvieron dependiendo del lugar donde hicieron el conteo y de la cantidad de leche que producía el animal. Ahora sí te quedó más claro. Sí, profe, ahora sí. Bueno, listo. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, si no tienen más dudas, vamos Profe, a ir. Dime. qué pena, sacando un poquito, ¿hay un tip o algo así por el estilo para que nos ayude a buscar como citas que nos respalden el texto que estamos haciendo? No, tienes que ir a esos buscadores académicos que yo les di en la segunda clase, creo, y buscar ahí respecto a tus resultados. O sea, al tema de investigación tienes que, y eso es, yo creo que es de las cosas un poco más complicadas y se recomienda es que desde el inicio de mi investigación yo vaya buscando artículos referente a mi tema de investigación. Por ejemplo, en el caso de él, pues él dijo, bueno, yo me planteé una hipótesis donde me hablaban de estos factores del animal, estado fisiológico, componente racial, estado nutricional. Yo voy a ir a internet y voy a buscar ¿qué estudios han hecho evaluando el estado fisiológico y también con garrapatas? Entonces él fue a internet y encontró estudios donde habían hecho esta evaluación de animales en un estado fisiológico determinado y la parte de las garrapatas. Entonces yo también tengo que mirar qué hipótesis me estoy planteando y de acuerdo a esa hipótesis, así mismo voy a buscar la información. Por ejemplo, en la parte del componente racial, entonces él hizo lo mismo, dijo, no, voy a ir a buscar en internet investigaciones que hayan realizado otros autores respecto a ese componente racial y también buscar qué me mencionan respecto a los parásitos que puedan presentar esos animales dependiendo de la raza. Y eso es lo que uno hace cuando uno se plantea la hipótesis, uno dice, bueno, a esto es lo que yo voy a llegar, voy a ir a internet qué hay sobre esa investigación y qué han encontrado ellos. Obviamente no voy a encontrar algo igual porque si es una investigación, yo debo tener por lo menos algo que sea diferente, que por lo menos en mi metodología lo haya realizado, no sé, en un lugar diferente. Y eso ya lo hace viable para yo poder hacer una investigación, para decir, ay, no, no es igual al del otro porque él lo hizo en un lugar, no sé, que es frío y yo lo hice en un lugar que es cálido, entonces los resultados pueden diferir. Listo, pero obviamente no vas a encontrar como tal investigaciones de algo que sea totalmente igual a tu investigación, porque tu investigación pues no puede ser igual a la de ellos. Tiene que haber algo de diferente. En el caso de ustedes, pues no sé, en las metodologías, un tiempo diferente, un tiempo adicional, que sea la misma metodología, pero entonces lo que yo encontré es que ellos lo hicieron en una empresa que produce plásticos y yo lo voy a hacer, no sé, en una empresa farmacéutica, bueno, ese tipo de cosas.
Pero entonces sí es como medio encontrar información respecto que hable sobre esa metodología o sobre la hipótesis que yo planteé. Es como el único tip que hay para poder encontrar información. Y como les digo, eso es, creo yo, lo más complicado, encontrar información relacionada. Adicional que muchas revistas, pues los artículos no están de manera gratuita, sino que toca pues pagar. Yo les di ahí algunas bases de datos pues que son gratuitas, pero no todas son gratuitas. Entonces sí es como complicado esta parte de la búsqueda y se recomienda hacerla desde el inicio del trabajo de investigación, o sea, no esperar como tal. Cuando llegue a resultados, pues busco más información, pero sí es muy importante recolectar información desde el inicio. ¿Listo? Profe, ¿Algo? Dime. me pasó de que encontré una cita y me decía pues el autor es que para poder citar esto debes de comunicarte con el autor. Y ahí uno cómo hace si digamos la publicación es del 2010 o 2009. ¿Y aparecía el correo? No me fijé muy bien, profe. Bueno, en ese caso tienes que buscar al autor porque él tiene sus derechos reservados. Entonces, cuando un autor tiene sus derechos reservados, tú no puedes tomar la información porque eso no es lo que él quiere. Si él te da la autorización, entonces, cuando vaya a pasar, por ejemplo, algo legal, él no te va a poder demandar porque él te dio una autorización, te envió una carta, bueno, algo así de que decía que te dejaba tomar la información y lo podías citar en tu artículo. Pero si aparece eso, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer porque tiene todos los derechos reservados y si tiene esa anotación es que obligatoriamente te toca comunicarte con él. Ok, profe. Muchas gracias. Listo. De pronto Soy tienen profe, otra pregunta. Dime. algo así parecido. ¿Hay algún tip para buscar las fechas que a veces aparece en el autor, pero no aparece la fecha en la página web? Las fechas no, pues dependiendo. Tienes que primero ir al artículo original. Recuerden que siempre les toca ir al artículo original. Y por eso yo les recomiendo, o sea, si van a buscar información, no la busquen en el Google pues normal, sino que tienen que ser o en el académico o en los buscadores. Ya en esos buscadores te va a remitir directamente a ese artículo original. Recuerden que si ustedes van a tomar información o hacen en su documento una cita de cita, o van al artículo original. Y si llegan al artículo original y pues en ese artículo original no se presenta como tal una fecha, simplemente ustedes ponen el autor y le ponen SF, que significa sin fecha, porque de pronto todavía como tal no lo ha publicado en una revista científica, pero puede estar, por ejemplo, en Google académico, porque es una tesis o algo así, y simplemente esas tesis están publicadas como tal en la página de la universidad, pero no están publicadas en una revista científica. Entonces, en algunas ocasiones pasa eso y simplemente es poner pues que no tiene año, pero siempre la recomendación es ir pues al documento original, no como en una página como tal ahí, sino que ir al PDF, o sea, donde me permita como tal descargar el PDF o que yo vea que es la revista electrónica y ahí sí, casi siempre aparece el año. Pues si son revistas electrónicas les va a aparecer el año. ¿Listo? ¿Alguna Profe, otra pregunta? Dime. respecto a eso, digamos, cuando uno llega al artículo original, en ocasiones está en otro idioma, en inglés. Entonces ahí uno, ¿qué hace? Porque pues la verdad no sabría. ¿Qué hace? Le toca traducirlo porque es la única manera de entender qué es lo que dice ahí. Ahí ya, y es algo complicado, ¿por qué? Porque al momento de hacer la traducción, pues los que de pronto no nos manejamos bien el inglés, es algo complicado, porque podemos de pronto tergiversar la información, porque al meterlo, no sé, ingresar eso en un traductor de internet, no va a quedar de la misma manera y de pronto puede cambiar la idea central. Entonces, en ese caso, lo que se recomienda es tratar de conseguir a alguien que tenga como tal conocimiento de inglés y nos ayude a traducir eso. O por lo menos traducirlo nosotros, pero si hay alguna parte, por ejemplo, de los resultados que a mí me interesó o del análisis de resultados, que yo creo que es la información que a mí me sirve, entonces ya ahí consigo a alguien que como tal tenga conocimiento de inglés, que hable la lengua a la perfección y decirle, bueno, pues tradúzcame esta parte de análisis de resultados para ver si es lo que yo hice traducción, no sé, en algún programa de internet.
y ahí sí comprobarlo. Es como la única recomendación, pero pues de resto te toca es traducir. Y lo de eso es que la mayoría de información pues se encuentra es en inglés o en portugués, pero pues portugués un poquito más fácil, pero la mayoría de información lo encuentras en artículos en inglés. ¿Por qué? Porque en estos países es donde mayor investigación hacen. Y adicional a eso puede ser que los investigadores ni siquiera sean de estos países que hablan esa lengua. Pueden ser, por ejemplo, de aquí de Colombia o cualquier otro país de América Latina. Pero ¿qué pasa? Que las publicaciones las hacen en esas revistas de allá. Entonces ahí te toca o sea, hacer la traducción y buscar quien te ayude para que la traducción quede bien y la información que te está dando sí sea verídica. ¿Listo? ¿Más preguntas? Bueno, entonces esta parte de aquí ya es la parte como tal final de un artículo o de un proyecto y es la conclusión. Entonces aquí ya en este caso simplemente voy a llegar, incluso es algo muy corto, lo puedo hacer de dos maneras. Puedo tener una conclusión general o una conclusión por cada uno de los objetivos específicos que yo me planteé. Entonces yo puedo dar respuesta a esos objetivos específicos por medio de varias conclusiones. Y aquí simplemente lo que yo voy a hacer es que voy a dar mi argumento, voy a dar las afirmaciones a lo que llegué a mi trabajo de una manera muy resumida. O sea, es como la idea principal de los resultados y el análisis de resultados que obtuve en mi investigación. Esa es la parte de la conclusión. Ahora les voy a mostrar aquí el ejemplo de este artículo. Y en este caso, en las conclusiones, yo también puedo dejar abierto como tal el tema de investigación. O, por ejemplo, si yo no alcancé o tuve o no tuve en cuenta ciertos datos que eran importantes para investigar mi tema, puedo decir ahí que es importante y puedo dejar como esa recomendación de que sigan realizando investigaciones respecto a este tema, incluyendo ciertas variables que yo como autor no incluí en mi investigación. Y ahora les voy a leer y les voy a mostrar esa parte que les estoy indicando. Entonces, dice aquí, al comparar animales en el mismo estado fisiológico con un nivel similar de producción láctea, los animales que pastoreaban en estos sistemas de alta calidad tienen 56% menos carga parasitaria que la observada en un sistema de praderas de monocultivo, o sea, los que se alimentaban con pasto. Miren que aquí me está dando un porcentaje que incluso ni en los resultados mencionaban, ni en el análisis o en la discusión mencionaban. Y eso es válido. O sea, yo en la conclusión puedo dar como tal unos datos también aquí, hay datos estadísticos sobre para mí qué fue lo más relevante en mi investigación y lo puedo dejar para lo último. En el caso de esta investigación, ellos lo enfocaron más al tipo de alimentación. ¿Por qué? Porque la investigación sí estaba de acuerdo se estaba haciendo para ver el conteo y de garrapatas y la cantidad de leche que producía el animal, pero como tal los autores en su finalidad de la investigación tenían era evaluar también estos sistemas de alimentación. Y por eso en su conclusión lo menciona, que para ellos fue muy importante estos sistemas de alimentación y que el sistema de calidad presentó 56% menos cantidad de garrapatas que el otro sistema de alimentación con solo pasto. Luego dice, a su vez, los individuos con mayor requerimiento nutricional, como el grupo de recién paridas o de alta producción, muestran mayor carga parasitaria en comparación a las hembras de los demás grupos. Entonces aquí es lo mismo que vimos anteriormente, que dice que entre mayor cantidad de leche produce el animal, mayor carga parasitaria tienen estos individuos, pero mire que aquí me mencionan debido a qué. Debido al estado fisiológico y al requerimiento nutricional que necesitan estas vacas que mayor cantidad de leche producen o que están pues cercanas al parto o están pariendo. Luego, en este último parrafito dice, el posible efecto benéfico de esos sistemas silvopastoriles es complejo y dependerá de factores como la asociación de vegetales establecidos, el estado fisiológico y la nutrición de los animales y los factores climáticos. Entonces aquí ellos realizan esa parte que les digo de recomendación. Dice que sí, que estos sistemas de alimentación pueden ser benéficos
pero que en el caso de ellos como tal no hicieron una comparación entre el sistema silvopastoril del Valle del Cauca y el sistema silvopastoril del Tolima, que tenían diferentes especies vegetales. O sea, en el Tolima habían unas especies vegetales y en el Valle del Cauca habían otras especies vegetales, pero ellos aquí en la investigación no hicieron esa diferencia, sino que simplemente hablaron de sistemas silvopastoriles y ya. Y puede ser que esta asociación de vegetales me disminuya la cantidad de parásitos o de garrapatas que pueda presentar el animal. Entonces ellos aquí lo dejan abierto como que, bueno, esto puede ser importante para una próxima investigación de que se puedan evaluar si cierta asociación de vegetales puede disminuir la cantidad de parásitos en el animal. Y luego por acá también me menciona los factores climáticos. Ellos no los tuvieron en cuenta entre las regiones, entonces también dicen eso. Bueno, también es importante tener en cuenta en este tipo de investigaciones los factores climáticos, ya que esos factores climáticos pues pueden influir en la cantidad de garrapatas que presente un animal. Y ya que al final dice que al comparar dos sistemas silvopastoriles se observan diferencias significativas entre la carga parasitaria y la relación con la productividad. ¿Tienen de pronto alguna pregunta en esta parte de la conclusión? Listo. Entonces, lo último que tengo yo aquí, no quiere decir que vaya en esa posición porque el resumen siempre va al inicio del proyecto o del artículo, pero en este caso siempre se los explico de último por la siguiente razón. Y es que el resumen se compone de absolutamente todo lo que yo tengo en mi investigación, desde la introducción hasta la conclusión. Entonces, por eso siempre como que les digo, bueno, se los explico al final, es lo último, porque como tal lleva toda la información de mi trabajo, pero va ubicado al inicio del proyecto de grado o de los artículos científicos. Y ya en este resumen, pues lo que yo voy a hacer es comunicar de una manera muy rápida y precisa de qué va a hablar mi artículo o mi proyecto. Y es como hacer una descripción breve de qué se va a tratar mi investigación. ¿Por qué se hace este resumen? Porque un autor, o por ejemplo, yo estoy buscando en internet algún artículo y yo veo un título y yo digo, bueno, según el título, a mí ese artículo me sirve. Pero ya cuando, por ejemplo, empiezo a leer el resumen y veo lo que ellos investigaron, digo como que no, realmente la información que ellos tienen allí no es información que a mí me sirva. En muchas ocasiones el título no guarda tanta coherencia con el contenido del artículo, cuando debería ser, pero en muchas ocasiones no pasa eso. Entonces, por eso también está esta parte del resumen, donde allí me va a hablar, bueno, cuál fue el problema o cuál fue el objetivo de la investigación, qué materiales utilizaron, dónde hicieron la investigación, de pronto los resultados que obtuvieron, el análisis de resultados y una partecita de la conclusión. Entonces ya leyendo esto voy a decir, ah, bueno, sí, entonces voy a seguir leyendo el artículo porque es un artículo de interés y me sirve para mi investigación. Obviamente es un resumen, no voy a poder incluir todo lo de la introducción, todo lo de los materiales y métodos, todo lo de los resultados, todo lo del análisis y la conclusión, porque normalmente se establece que debe llevar entre 150 palabras a 250. Por ejemplo, en la plantilla de la universidad, para los proyectos de grado, establecen esa cantidad de palabras, en un rango de 150 a 250. En los artículos científicos va a depender de la revista, pero casi siempre el límite es como hasta 300, más o menos. Habrán otros que permitirán llegar hasta 500 palabras, pero va a depender pues de la revista si permite que un artículo tenga, no sé, 25 o 30 páginas, pero si es un artículo muy corto, máximo 300 palabras. Entonces el rango va de 150 a 300 palabras en los artículos científicos. Entonces, pues como les mencionaba, tiene cada una de estas partes y no es copia textual, o sea que yo vaya a la introducción y diga, no, voy a copiar el objetivo y lo voy a poner ahí en ese resumen, no. Debo redactar
parte de esa introducción que a mí me interesa, ya sea que yo quiera exponer el planteamiento del problema, quiera exponer, por ejemplo, el objetivo, entonces lo pongo ahí, vuelvo otra vez y lo redacto con mis palabras. En la parte de los materiales y métodos, entonces hago exactamente lo mismo. Miro qué información me sirve y con mis palabras, pues redacto esa información. No es que copie y pegue materiales y métodos y me quede tal cual, no. Eso se debe redactar de nuevo. Está la parte de los resultados y hay algo que pasa y es lo siguiente. Como es algo tan corto, en algunas ocasiones yo no voy a poder tener esta parte de análisis de resultados o discusión, entonces lo que yo hago es que no lo incluyo porque no me va a dar la cantidad de palabras y lo que hago es saltar de los resultados, perdón, directamente a la conclusión y es por la cantidad de palabras, pero pues obviamente en esta conclusión voy a obtener los resultados de manera general de mi investigación. Entonces, por eso ellos como que omiten esta parte del análisis o discusión de resultados, porque en la conclusión se va a mencionar lo más importante de estos resultados. Y como es un resumen, pues entonces lo voy a hacer de esa manera. Ya les voy a poner aquí el ejemplo para que lo vean. En el caso de ellos, omitieron esa discusión, la omitieron y pasaron de los resultados de una a la conclusión. Entonces, en la introducción ellos tienen que el presente estudio se realizó con el objetivo de relacionar la carga parasitaria en hembras bovinas de diferentes razas pastoreando sistemas silvopastoriles o sistemas tradicionales en los departamentos del Tolima y Valle del Cauca. Entonces, en esta parte ellos lo que hicieron fue hablar del objetivo de la investigación, o sea, dice el propósito, entonces ellos enfocaron ese pedacito, esas 3 líneas y media de la introducción, a dar el objetivo de la investigación. Yo como autor puedo definir, bueno, voy a poner el objetivo o voy a poner la parte del planteamiento del problema. Entonces hablo un poquito de cuál es el problema que se está presentando y es válido para ponerlo ahí en la introducción, pero eso o sea, lo elijo yo como autor. ¿Qué parte de la introducción voy a poner ahí? Obviamente tengo que volver a redactarla porque es algo muy corto. En la parte de materiales y métodos, entonces ellos decidieron pues poner esta información que presentan ahí, es que se realizaron conteos en 7 grupos de animales pertenecientes a la raza lucerna, cruces Holstein por Gir, en diferentes estados fisiológicos. Los sistemas silvopastoriles intensivos estaban basados en diversas asociaciones, ahí me mencionan el nombre científico de esas asociaciones, de pastos y entre otros. El conteo de garrapatas se efectuó cada 15 días, entonces en el caso de ellos indicaron la información de la raza del animal, del tipo de alimentación y de los periodos de conteos de esas garrapatas. No mencionaron obviamente, bueno, y los estados fisiológicos, entonces ahí yo veo qué información para mí es importante que el lector conozca cuando esté leyendo este resumen. Luego en los resultados, ellos indicaron pues que encontraron diferencias significativas para los conteos de las garrapatas en animales con similar productividad en ambos sistemas evaluados, donde los grupos de animales de alta producción tuvieron o estuvieron relacionados con una mayor carga parasitaria. Para ellos, pues lo importante fue eso, mencionar que entre mayor cantidad de leche se produce, mayor parásitos o garrapatas tienen esas vacas. Y al final dice que se concluye que tanto los sistemas de producción como el nivel de productividad de esos animales van a influir sobre los conteos de garrapatas en los bovinos y también indica que ese sistema de alimentación, la carga parasitaria fue menor en comparación al sistema de alimentación con solo pasto. Entonces, ahí ellos en la conclusión, pues obviamente me están indicando los 2 resultados más importantes que ellos obtuvieron, que fue la parte de productividad del animal y el sistema de alimentación. Al final aparecen las palabras claves. Estas palabras claves van alrededor de 3 a 5 palabras y son palabras adicionales que yo incluyo allí para que la persona también que esté leyendo el artículo diga, bueno, con estas palabras tengo mayor información de qué se puede tratar este artículo. Leo el resumen, están estas palabras claves que me acompañan ese resumen. Normalmente lo que se debe hacer es que esas palabras claves sean diferentes y que no se encuentren como tal en ese resumen.
Por ejemplo, en el caso de ellos, hay, por ejemplo, en Colombia, aquí lo pusieron en el resumen, la idea es que no, que sean palabras adicionales que me brinden mayor información de la investigación. Pero pues aquí en el caso ellos repitieron esta palabra de Colombia. Esta de Lucerna acá me habla de la raza, pero aquí como tal no me está mencionando la raza, sino que me está mencionando el nombre de la finca. Y para que lo tengan presente, se ponen pues así, se ubican de esta manera y que esto que está aquí se toma como una sola palabra. Dice producción lechera, entonces lo van a tomar solo como una palabra. En algunas ocasiones me preguntaban que si lo contaban como dos, no. En este caso, para las palabras claves, se toman de esta manera. Si es compuesta, entonces pues se pone así y sería una sola palabra clave. ¿Duda respecto a esta parte? ¿Para todos es claro todo? Bueno, no me dicen por ahí nada, entonces creo que es claro para todos. Les voy a mostrar lo que deben hacer. Denme un segundito respecto a esta parte de los resultados y todo eso. Ya les voy a mostrar qué es lo que deben hacer. Con el artículo de los videojuegos, que es el que pues debían estar ya trabajando, pues primero deben desatrasarse de lo que no habían hecho, no sé, de pronto ya lo tienen completo, lo de la introducción y lo de materiales y métodos, y si no lo tienen, pues dentro de 8 días lo vamos a trabajar de manera completa para que por favor se pongan al día. Y lo que van a hacer simplemente es analizar en esa discusión si la hipótesis que ellos se plantearon en este artículo de revisión de literatura de los videojuegos se aprueba o no se aprueba, o se aprueba o se rechaza, y el por qué. Y lo segundo, pues indicarme cuál fue la conclusión general de la investigación. ¿Listo? Solamente son estos dos puntos. ¿Tienen alguna duda respecto a esta parte? ¿No hay ninguna duda? ¿Duda respecto a otro tema? Nada, no tienen duda Profe, de en nada. la de- Profe, las notas de este segundo corte, ¿cómo quedan? Todavía no se las he enviado porque estoy terminando de revisar y hay plazo hasta el 15 de noviembre. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Pues igual yo ya les Profe, envié. buenas noches. Hola, buenas noches. Hablo Sí, con dame un José segundito, Juan Peña. Profe, José. para mí. Dame un segundito, le termino de responder a tu compañera y ya me hablas. Yo les envié ya una nota del primer trabajo. Estoy terminando ya de revisar el segundo trabajo. Apenas lo tengan pues todos ya revisados, les envío la nota de ese segundo y el tercero la próxima semana y pues ya les enviaré como tal el avance 2 cómo les queda, ¿listo? Bueno, profe, muchas gracias. Listo, ahora sí, Juan José. Profe, buenas noches. Hola, Profe, buenas noches. para afirmar si le llegó mi correo. Sí, señor, sí lo recibí. Ahí lo, Ah, muchas gracias. bueno, ¿No? sí, sí me llegó, ahí lo recibí. No sé qué más preguntas tienen, alguien me iba a preguntar algo. Y yo, profe, Sí, dime profe, es cuál. que se me entrecortó para lo de la asistencia. Ah, bueno, listo. Bueno, nadie más tiene preguntas, todo está claro. profe, lo de Profe, los la asistencia también. Todos asistencia, bueno, Profe, les no, voy, también una pregunta. dime, María Alejandra. Profe, es que, pues, la verdad, ¿no? Mis compañeritos y mi persona, como hemos estado, pues, realmente muy sofocados con lo de las notas de las otras materias, más el trabajo, hemos estado, pues, bastante ocupados y atareados. Entonces, nosotros no vamos tan adelantados como pretendíamos estar en el proyecto, ¿no? Que Ujú. se suponía que ya debíamos tener hecho hasta los objetivos y un poquito más. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros no hemos podido escoger pues, un
tema que digamos de que estamos seguros y que podemos recopilar bastante información sobre ello, porque es un tema muy en general, ¿ya? Entonces, la pregunta es, diciéndote el tema, que el tema se trata, es de la calidad de los procedimientos de una empresa cuando sale pues mal el producto, ¿cierto? Ujú. Pero nosotros lo estamos haciendo de esa forma general, no en específicamente un producto que salió dañado y buscar qué fue lo que pasó. Sí, o sea, no hay problema. Incluso en la parte de la metodología se pueden basar en otras investigaciones. Si lo podríamos hacer entonces con respecto al procedimiento de la calidad y de cómo se llevan las cosas, o sea, como si fuera un checklist, pues, de en caso tal de que qué es lo que puede suceder o cuáles son las consecuencias y qué fue lo que llevó a que un producto saliera defectuoso. Ujú, sí, está bien, esa parte está bien. Lo hace, o sea, como lo van a hacer directamente, por decirlo así, en una empresa, pero pueden hacer de manera investigativa. Entonces pueden Ujú. buscar en internet, en la parte, por ejemplo, de materiales, como lo van a hacer a manera de investigación. Entonces sus materiales van a ser investigaciones de otros autores, donde ellos en X producto, por ejemplo, hicieron ese checklist que tú estás mencionando allí y obtuvieron ciertos resultados haciendo ese checklist y indicaron, bueno, el producto salió de esa manera por estas y estas razones. Entonces allí lo que tienes que hacer es como elegir, no sé, 2 o 3 investigaciones donde hayan hecho eso en una empresa y con los resultados de ellos, tú hacer el análisis. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Aparte de lo de la lista, ¿no? Bueno, entonces en el chat está el link de asistencia de la universidad y ya los demás, si no tienen preguntas, se pueden desconectar, solamente se quedan los que no llamé a lista o los llamé y no estaban. ¿Listo? Una pregunta, ese Listo, link profe. que Hasta luego, gracias. envía en Chao, el entonces. chat, ¿siempre lo ha enviado o solo hoy? Porque es que la verdad La nunca... clase pasada la envié, es que ese link lo enviaron hace poco y yo